Vamos ahora al tema Lavallato. Uno de los cuestionamientos al acuerdo de colaboración de Odebrecht, como recordarán, tenía que ver directamente con que no se incluyera el retiro o por lo menos el compromiso de parte de la constructora de no llevar al Perú a cortes internacionales para resolver arbitrajes. Eso no se dio. Odebrecht no solo podría seguir trabajando en nuestro país, sino demandarnos por millones de dólares, procesos que ya de por sí demandan gastos al Estado, tal como ha venido ocurriendo. Documentos oficiales obtenidos por Karina Noboa y Juan Carlos Vera revelan cómo estos procesos empezaron, no ahorita, hace 2 años, a pedido de Odebrecht en Luxemburgo, gracias a un convenio que se firmó durante el gobierno de Alejandro Toledo. Vamos con todos los detalles. Esta es la verdad completa de las pretensiones de Odebrecht, la historia de cómo empezó un largo y costoso camino contra el gobierno peruano rumbo a un arbitraje internacional. Según dice, para resguardar sus intereses económicos afectados por el Perú. Al respecto, se alega que el daño sufrido es material, pero no cuantificable por el momento. Odebrecht Latinvest. Es cierto que esta constructora no ha presentado todavía ninguna demanda contra el Estado peruano. Sin embargo, no solo se trata de una simple solicitud, sino de varios pasos a seguir. Y Odebrecht ya empezó el recorrido hace casi 2 años. El proceso iniciado por Odebrecht está previsto en el artículo 11 del tratado. Arbitraje internacional. La soberbia y la prepotencia del gángster sigue vigente. El arbitraje internacional consta de 3 pasos. El proceso iniciado por Odebrecht ya concluyó con el paso número 1, dejar sentado el reclamo. Ya se ejecutó también el paso número 2, el trato directo, y solo queda por concretar el paso número 3, el último, la demanda internacional. Este es el convenio que Odebrecht ha invocado. Es un convenio que se firmó entre el gobierno peruano y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. Este convenio se firmó en octubre del 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Se trata de la promoción y protección recíprocas de inversiones. Odebrecht ha invocado este convenio para reclamar ante Luxemburgo supuestas acciones del Estado peruano que estarían afectando sus inversiones. Una serie de decretos, embargos, bloqueos y la terminación del contrato del gasoducto del sur, la obra más importante para los intereses de Odebrecht, llevadas a un escenario internacional para tratar de resguardar sus intereses, recuperar lo retenido. Cuando aquí se va develando cómo Odebrecht operó y consiguió las obras en territorio peruano. Lo peor del convenio con Odebrecht creo que es esta. Es decir, que tú llegas a un acuerdo con un delincuente y no pones una cláusula que te diga que renuncias a las reclamaciones que puedan haber. Eso es elemental. La empresa confesa de corrupción acaba de firmar un tratado de colaboración eficaz con el Perú. Acepta pagar una indemnización criticada y a la vez esta misma empresa ha activado mecanismos internacionales para reclamar por sus intereses al Perú. Todos los detalles con documentos oficiales aquí en Panorama. Por un lado muestran una cara de la colaboración y por otro lado están defendiendo sus intereses ante un tribunal internacional señalando que el Estado peruano le está causando perjuicios a sus intereses. Este es el tratado internacional entre el Perú y Luxemburgo, invocado por Odebrecht Latinvest y Odebrecht Latin Finanzas, suscrito en el 2005 por Alejandro Toledo. Solo un mes
y una semana después que el prófugo expresidente firmara en Palacio de Gobierno el contrato para la construcción de la interoceánica con Odebrecht, Igraña y Montero. A este tipo de pactos de gobierno a gobierno se le conoce como BITS, un tratado bilateral de protección de inversiones. Son tratados que lo que buscan es corregir el problema de la falta de confianza en un país para invertir. Cuando yo vengo a invertir en un país y tengo una controversia con el país, con el Estado, usualmente tendría que irme al Poder Judicial de ese país, pero nuestros poderes judiciales, ya sabemos, no son confiables. El Perú ha firmado una treintena de estos instrumentos para atraer capitales privados en todo el mundo. Este pacto se firmó con el Gran Ducado de Luxemburgo, un pequeño país con el que el Perú apenas tiene movimiento comercial. Sin embargo, varias empresas registran sucursales en este lugar. Una de esas empresas es Odebrecht. Lo que yo entiendo es que Luxemburgo es un país que suele ser usado como un vehículo para hacer inversiones, por sus normas societarias, por las seguridades, por la confidencialidad que pueda generarse. Ofrece ciertas ventajas a ciertos países para usarlo como un vehículo de inversión. Lo que ocurre con Panamá, con Islas Vírgenes, con Gran Caimán, hay varios ejemplos parecidos. Odebrecht invocó este pacto el 25 de mayo del 2017, iniciando así el camino de la demanda contra el Estado peruano, mientras su estructura de corrupción era descubierta en el Perú. El MEF recibió la primera notificación a través de SICRESI, el Sistema de Coordinación y Respuestas del Estado en Controversias Internacionales. Odebrecht detallaba ante SICRESI esta lista de proyectos en los que tienen participación accionarial compañías constituidas en Luxemburgo. 5 proyectos que terminaron protegidos por el Tratado de Toledo. IRSA Sur 3, IRSA Norte, Gasoducto y Hidroeléctrica Chacya. Todos saben que Odebrecht es una empresa de capitales brasileños, pero usa empresas en Luxemburgo para acceder a tribunales internacionales para la resolución de controversias. Es legal, se utiliza y es más rápido, según los expertos. Este es un documento que traiciona los intereses del Perú, por eso es importante investigar. Doble cara de Odebrecht y la ingenuidad de aquellos funcionarios peruanos que no supieron anticipar 14 años antes de que esto podría ser utilizado contra los intereses del país. Por eso este documento debe terminar en manos de la Fiscalía. Este es el tratado firmado por Toledo. En el artículo número 11 se establece cada uno de los pasos a seguir para empezar el procedimiento para la solución de las disputas de inversiones. Las reglas son claras y estrictas. Es un pacto de gobierno a gobierno. Lo más probable es que esto se haya hecho con la intención de siempre favorecer a Odebrecht. Son 3 pasos a seguir para solucionar los problemas, 2 de los cuales ya fueron transitados por Odebrecht. Paso número 1. Realizar el reclamo. Cumplir por Odebrecht. El formato es simple. Odebrecht cumplió con presentar el file con nombre y dirección. Especificó cada uno de sus reclamos con la disposición del convenio supuestamente violada por el Estado peruano. Con la debida anticipación, ellos ven un riesgo a futuro. Se preguntan qué pasa si nos descubren. Y con la debida anticipación firman el convenio. Es simplemente previsión, porque de por medio están metidos miles de millones de dólares. En esta primera etapa, el tratado ordena a las partes en lo posible intentar solucionar las controversias mediante negociaciones. Pueden buscar expertos, tratar de conciliar a través de canales diplomáticos. Paso número 2. Trato directo. Otro punto cumplido por Odebrecht. Y durante 6 meses se sostienen reuniones con la contraparte para tratar de llegar a un acuerdo. Lo llaman el cooling off period, el periodo de enfriamiento, para que las partes que están en una disputa traten de acercarse y traten de resolver su problema. En mayo, Odebrecht, al presentar la queja al SICRESI,
anunció el inicio del trato directo, según estos 3 informes oficiales enviados a la Comisión Lavallato por la entonces ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper. Las empresas notifican al Estado peruano el inicio del periodo de trato directo por un plazo de 6 meses de conformidad con el tratado bilateral entre Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo. Al respecto, se alega que el daño sufrido es material, pero no cuantificable por el momento. Según la documentación del MEF, Odebrecht, en este inicio de disputa de inversión, es representada por este prestigioso, enorme e influyente estudio de abogados, con 20 oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia, experto en arbitrajes internacionales. Odebrecht ha detallado que el Perú supuestamente ha incumplido los artículos 7, 3 y 4 del tratado, y esta es la enumeración que realiza de las presuntas afectaciones que sufren. Las empresas reclaman diversas acciones adoptadas por el Estado peruano que estarían afectando sus inversiones en el Perú, que incluyen, entre otras, lo siguiente: la emisión del decreto de urgencia 003-2017 y la resolución ministerial 066. El reclamo formal de Odebrecht dice que estas normas se traducen en un impedimento de libre disposición y transferencias de capital, dividendos y utilidades de sus empresas. No podían mover su dinero, así como el bloqueo y retención de sus bienes y activos. En un análisis de sumas y restas, el decreto de urgencia 003 favoreció más a Odebrecht. En realidad lo que hizo fue blindar los activos de Odebrecht, impidiendo que las medidas cautelares se llevaran a cabo, medidas cautelares que habían sido planteadas por los procuradores. Al blindar sus activos, entonces permitió, por ejemplo, que prosiguieran otras operaciones de compraventa. El siguiente punto es neurálgico para esta empresa brasilera. Es la obra más grande en la historia del Perú, el Gasoducto del Sur, con una inversión estimada de $7.000 millones. En este proyecto, Odebrecht no ha aceptado corrupción alguna, a pesar de lo que se sabe. Asegura que este proyecto firmado en el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia está libre de polvo y paja, sin coimas, sin acuerdos fraudulentos, sin negociaciones para favorecer a la empresa. Ni nadie puede entender cómo un gasoducto que iba a costar 1.200 millones pasa a costar 7.000. Y ahí ha habido tanta o más corrupción que en las otras obras. Este proyecto no ha sido incluido dentro del acuerdo de colaboración eficaz, la obra más grande fuera de las negociaciones, y ahora forma parte de esta disputa amparada por el Tratado de Toledo. Reclaman por la terminación del contrato de concesión. Odebrecht no logró acreditar los créditos para ejecutar la obra, pero ellos alegarán que fue por las acciones del Estado peruano. Y Odebrecht lo que quiere básicamente es recuperar 1.500 millones de dólares que ha invertido en el gasoducto y que se frustró no por culpa del Estado, sino porque ellos no lograron la financiación. Y además, Gasoducto es muy sensible porque tiene esta cláusula anticorrupción. Exactamente. Por eso es que ellos no aceptan absolutamente nada del gasoducto. Todo ha sido limpio y perfecto. Así como la emisión de la Ley 30543, que dispone la eliminación del cargo en las tarifas eléctricas, que estaba destinado a asegurar el financiamiento del proyecto a través de ingresos garantizados. El gasoducto iba a ser construido con financiamiento privado, pero desde la puesta en operación, es decir, desde su funcionamiento, el Estado garantizaba un ingreso mínimo de 900 millones al año. ¿Pero de dónde venían esos 900 millones al año? De todos los peruanos. Que Odebrecht reclame esto y que el Estado pueda validar este reclamo es absolutamente inaceptable. A partir de estas pretensiones, que el Perú ha tenido que contratar al estudio de abogados Arnold y Potter,
grande, bueno y con gran expertise en temas arbitrales. Después de una serie de coordinaciones y reuniones, se decidió gastar más aún por el tema Odebrecht. Se requirió un crédito suplementario que asegura presupuesto para el pago de la defensa el 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Un proceso de esta naturaleza puede costarle al Perú $5 millones. Odebrecht, a la fecha, ha cumplido con el plazo mínimo de 6 meses de negociaciones directas que establece el tratado. Actualmente el trato directo, este tiempo de negociación mediante trato directo ya terminó, ya caducó. Las partes no han llegado a ningún acuerdo y según la documentación con la que cuenta Panorama, ha quedado el camino expedito para que Odebrecht empiece una demanda de arbitraje contra el Estado peruano. Paso número 3, el arbitraje internacional. Pero si la empresa quiere continuar, ya tiene que presentar su solicitud, en este caso, en el CIADE. Ellos están haciendo los pasos previos para demandarnos y llevarnos a un arbitraje, básicamente Gasoducto del Sur. Odebrecht tiene 3 años para entablar la demanda. Pasado este tiempo, no podrá reclamar más. Lo más común es que cada parte nombre un árbitro. Son árbitros muy sofisticados, muy conocidos. No son peruanos y tampoco son brasileros, ni luxemburguianos, son usualmente de países distintos, y se constituye un tribunal y ahí ya comienza el arbitraje en sí mismo. En el sistema de arbitraje no pesa la corrupción. Muchas veces se discute en el arbitraje si hubo o no corrupción y si la corrupción afectó o no la inversión y en consecuencia si la corrupción me genera una barrera para ir a arbitraje. Y pasa que a veces en lo que se llama la etapa de jurisdicción el tribunal se declara incompetente porque hubo corrupción o cuando llega al fondo dice no tienes razón porque hubo corrupción. Panorama intentó varias veces obtener la versión de la empresa. No quisieron participar. Realizaron el paso 1, el paso 2 y queda expedito el paso 3. Lo peor es de que ellos señalan que las actividades del gobierno peruano para llegar a la verdad se convierten para ellos en perjuicios. Un acto de dignidad del Perú que tiene que ver con la investigación de estos proyectos que han estado teñidos de corrupción, o sea, un acto de justicia, se convierte para ellos en un acto indebido y acuden a ese arbitraje. Entonces, Odebrecht no está jugándole limpio al país. Una cara de Odebrecht asegura colaborar y la otra reclama dinero al Estado peruano mediante un tratado firmado por Alejandro Toledo. El proceso, como bien ha explicado Karina, tiene 3 pasos, 2 de los cuales ya se han ejecutado. La puerta entonces está abierta y lista para que se pueda iniciar una demanda contra el Perú. ¿En qué se sienten afectados? Por el decreto 003 que les congeló activos, por la terminación del contrato del Gasoducto del Sur, que para ellos pues se dio a causa, dicen, de nuestro ruido político, y porque se les retiró la subvención para el financiamiento del Gasoducto del Sur, precisamente. ¿Recuerdan ustedes que teníamos que pagar nosotros una cuota extra en nuestro recibo eléctrico? Pues por todas esas cosas. La pregunta es, ¿llegarán hasta la última etapa? ¿Demandarán a pesar de todo este compromiso y, digamos, la generosidad con la que han sido tratados? Lo sabremos y muy pronto.